Las personas histéricas tienen poca conciencia de sus propios sentimientos, son seductores y hábiles para provocar que las personas se sobreidentifiquen con ellos, lo que los hace manipuladores. El comportamiento histérico es el más plástico e influenciable, puede tener un condicionamiento cultural y se piensa que podría ser aprendido. En algunas culturas, las manifestaciones se presentan solo en hombres, mientras que en otras aparecen solo en mujeres y aparecen en grupos de edades específicos. Tiene un comportamiento de emocionalidad y búsqueda exagerada de atención. Estos sujetos demandan apoyo, atención y alabanza por parte de los demás, sintiéndose incómodos cuando no son el centro de atención. Son típicos los cambios de humor y la escasa tolerancia a la frustración. Sus relaciones interpersonales son tormentosas y poco gratificantes. Tienen tendencia a la representación de su papel, teatralidad y expresión exagerada de las emociones, sugestionabilidad y facilidad para dejarse influir por los demás, afectividad lábil y superficial, comportamiento y aspecto marcados por un deseo inapropiado de seducir, preocupación excesiva por el aspecto físico y considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. Entonces, la histeria se trataría de una neurosis con conflictos manifiestos en la vida sexual. En lo latente predominan fantasías perversas, pregenitales, preferentemente orales y fálicas. Sus manifestaciones están organizadas sobre el modelo fálico-edípico del desarrollo psicosexual, fijación incestuosa en el progenitor del sexo opuesto, hostilidad solapada o explícita al progenitor del mismo sexo. La problemática primordial se centra en la seducción, angustia de castración o bien el temor a la castración que aparece en el varón en el periodo fálico cuando se desarrolla el complejo de Edipo. La angustia de castración hace que se abandonen las tendencias edípicas. En las niñas, el complejo de Edipo es despertado por el complejo de castración. La niña se vuelve hacia el padre a causa de su decepción por la falta de pene, ya que el niño o la niña solo reconocen durante esta fase un solo órgano genital, el masculino, y la oposición de los sexos equivale a la oposición fálica o castrado. Es un principio sencillo en el que el niño lo mentaliza: yo tengo y tú no tienes, yo pertenezco al grupo de los que tienen. En el caso de la niña, al ver que no tiene, siente la angustia del no poseer, lo que en su etapa de desarrollo considera la pone en desventaja y la hace pertenecer al grupo de las que no tienen genitales externos. Algo comparativo, pero no igual. Por ejemplo, yo tengo un juguete que tú no posees, lo que provoca sensación de angustia y frustración en el que no posee dicho objeto, que en esa etapa cobra relevancia. El paciente histérico siente rivalidad y celos, aunque a nivel latente predomina la problemática narcisista. La elección del objeto amoroso por apoyo o apuntalamiento tiene su fundamento en el hecho de que originalmente las funciones sexuales se apoyan en las funciones de autoconservación. El pecho es la primera fuente de satisfacción para el niño porque elimina la tensión corporal producida por el hambre, sino también porque se convierte en la fuente de placer. Así es como la función corporal proporciona a la sexualidad su papel
en el desarrollo de la personalidad. La boca se convierte en zona erógena al igual que el pecho. La necesidad de repetir la satisfacción sexual se separa de la necesidad nutritiva. Lo observamos en la práctica autoerótica del niño de chuparse el dedo. La elección del objeto amoroso por apoyo o apuntalamiento es aquella en la cual las personas encargadas de la alimentación, los cuidados y la protección del niño proporcionan el prototipo del objeto que satisface sexualmente. El niño aprende a amar a otras personas que le ayudan en su estado de desamparo y que satisfacen sus necesidades. Es en esta parte del desarrollo de la mente donde años más tarde se piensa tiene origen la historia en la elección del objeto amoroso. La fase fálica es una de las fases funcionales de la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. La fase fálica es la primera maduración genital que se caracteriza por la dominación imaginaria del atributo fálico y por el goce masturbatorio. Se presenta entre los 3 y 5 años. El complejo se revive en la pubertad y esta reaparición declinaría a su vez con la elección del objeto que abre el paso a la sexualidad adulta. En esta etapa, las sensaciones placenteras se obtienen en el niño y la niña al tocarse la zona erógena, los genitales. En el histérico, el conflicto edípico está siempre manifiesto y es una parte fundamental de la estructura histérica, pero se trata de un conflicto edípico temido desde el principio por la perversión y el recurso excesivo al narcisismo, la admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico o por sus cualidades. El complejo de Edipo, también denominado conflicto edípico, se refiere a un conjunto complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. Freud define el complejo de Edipo como el deseo inconsciente de una relación incestuosa con el progenitor del sexo opuesto y de eliminar al padre del mismo sexo o parricidio. El complejo de Edipo es la representación inconsciente a través de la que se expresa el deseo sexual o amoroso del niño. Puede ser complejo de Edipo positivo, odio o rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo y atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. Complejo de Edipo negativo, amor hacia el progenitor del mismo sexo, así como rivalidad y rechazo hacia el progenitor del sexo opuesto. El complejo se revive en la pubertad y esta reaparición declinaría a su vez con la elección de objeto que abre paso a la sexualidad adulta. Según la teoría freudiana, en la etapa fálica puede desarrollarse el complejo de castración en las niñas. En la niña, la organización fálica determina su entrada al complejo de Edipo. El descubrimiento de que no posee un pene provocaría sentimientos de rabia y animadversión contra la madre, inclinándose hacia su padre como objeto de amor. En el niño, el complejo de castración marca la salida del complejo de Edipo ante la amenaza de ser castrado, renuncia a sus deseos incestuosos hacia la madre y con esto la histeria presupone una fijación del desarrollo psicosexual en el nivel de la fase edípica. Los síntomas histéricos aparecerían a partir de deseos sexuales reprimidos.
impidiendo por un lado la aparición violenta y repentina en la conciencia de dichos deseos prohibidos y proporcionando una expresión sustitutiva de los mismos. Dichos traumas serían extraídos de la conciencia mediante los mecanismos de disociación, represión y conversión. La histeria tiene la disfunción del ego. La personalidad histérica surge de los niveles psicosexuales pregenital y genital. La organización de personalidad en la etapa pregenital se daría a partir de un maternaje inadecuado, abuso sexual y físico, así como de privación durante la infancia, dando como resultado un adulto con una conducta caótica, extrema e inestable.